Hola, ¿qué tal amigos de mi oficina? Muy buenas noches. Nuevamente tengo el gusto de estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde, noche de Filatelia de México, con una nueva plática que espero sea amena, breve y de interés para todos. El tema es muy puntual. Lista de correo en México. Por ahí les voy a hacer la invitación a que puedan buscar en mi oficina también el título de rezagos y el título de cartillas de identidad, así como también la correspondencia tasada. ¿Por qué? Porque vienen estos temas también aquí, se tocan y podremos integrarlos y conocer un poquito más de cómo era todo un protocolo en el sistema postal de México. El objetivo, conocer cómo aparece en México la lista de correos, cuál es la función y cómo es que ha perdurado hasta nuestros días. Vamos a iniciar con los antecedentes. Bueno, México, antes del ingreso a la Unión Postal Universal, se basó en regulaciones que estuvieron establecidas en las ordenanzas de correos y posteriormente, al derogarse, se instituyeron regulaciones particulares para el correo del país y su operación. ¿Ok? Estas prácticamente regulaciones vienen en el momento en el que México se unificó con el mundo, que fue al ingreso a la Unión Postal Universal en 1878, 4 años después de la fundación de la Unión Postal Universal. Sin embargo, nos tomó casi 20 años esa estandarización. Recordemos que en México aparecieron muchos portes que no eran el estándar, pero era también parte de esa adaptación y también de ese, los que conocen de administración, era llegar a un punto de equilibrio sin que se afectara la operación de la Administración General de Correos y que pudiéramos llevar a cabo los compromisos de cumplir con los pagos con lo que eran las líneas de vapor contratadas, con todo lo que eran los mensajeros privados que se utilizaban al interior del país, también con la parte del transporte de ferrocarriles por las líneas consignadas, que tenían un costo más alto porque no los administraba el correo. Además, era pues, una obligación tenerlos porque era la forma en la que llegábamos a las poblaciones en las que el correo todavía no tenía una persona encargada directamente a través de una agencia que era la parte más pequeña, pero que buscaba dar servicios en los puntos lejanos, ¿no? También bueno, nuestro primer código postal aparece hasta 1884, ya impreso y se está aplicando en su totalidad. Y en esos procesos que aparecen en el código postal son parte de lo que recomienda la Unión Postal Universal de acuerdo a su convención en París de 1878, ¿ok? Que es cuando México hace su anexión y es la que perdura hasta la aparición de nuestro código postal, que tardamos bastante. Y inclusive en ese mismo código postal de 1884 está todo el resumen de esta convención. En el primer código postal, en el artículo 15, que es el recibo y entrega de correspondencias y objetos transmisibles por el correo, en su artículo 315, sostiene que toda administración local formará listas por orden alfabético de las cartas y objetos que reciba para el público, exceptuando el poste restante, el apartado postal, así como las domiciliadas. Ahí es donde se anuncia por primera vez cómo va a ser digamos que este procedimiento, aunque no está establecido tal cual como lista de correos, pero sí se da esa instrucción para que pudiera llevarse una relación de estas cartas que tenían una característica particular que después se les otorgó ya como el nombre de listas para poder incluso dirigirlas a ese punto. Conforme el correo de México se fue desarrollando, el uso de listas fue consolidándose y expresándose con mayor frecuencia en los códigos y guías postales. Por ejemplo, en la de 1893, el servicio de lista estaba completamente consolidado y especifica en su capítulo 10 correspondencias y objetos rezagados, exactamente el mismo que estaba en el anterior,
que su uso de manera particular, ahí lo especifica y era esencial para el funcionamiento del correo. ¿Por qué? Porque en ese capítulo, en el artículo 315, indica que aún conociendo al remitente, de acuerdo a los objetos de eh, no sé por qué hice oraciones 208, aún conociendo los objetos del artículo 315, tendría que retornarse los artículos a la oficina de procedencia. Esto significa hacia el remitente. Ok, voy a hacer una anotación. Aquí en donde dice oraciones son los puntos 2 y 8 del artículo 315, ¿ok? Que voy a explicar más adelante. Bueno, estos artículos, estas cartas, tendrían que retornarse a sus oficinas de procedencia. Esto quiere decir al remitente, para que dicha oficina publicara por 30 días la lista para la reclamación de estas cartas u objetos. ¿Ok? ¿Qué nos dicen los puntos 2 y 8? La fracción 2 indica que los objetos de tercera y cuarta clase que no hayan pagado todo su porte o que no hayan sido recogidos por el interesado. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que iba con un porte menor o que estuviera insuficientemente franqueado tenía que mandarse a la lista, no podía ser entregado. También ahí menciona que los que no hayan sido recogidos por el interesado. ¿En qué casos? En casos, por ejemplo, que existieran pesos mayores a los indicados. ¿En qué otro caso? En el que el destinatario no estuviera en su domicilio. Tenía que mandarse a la lista y el destinatario tenía que ir a reclamarlo. En la fracción 8 refiere a los paquetes de la tercera, cuarta y quinta clase cuyo peso excede a los límites autorizados, siempre y cuando no hayan sido recogidos por el interesado. Por ejemplo, sabemos que los transportes, que también los invito a ver la plática de transportes que está en mi oficina, tenían eh, desde la bicicleta, caballo, incluso bote, ferrocarril, ok, estaban todos esos listados. El cartero utilizaba principalmente, dependiendo de las rutas, carro, que cuando especifica carro en los primeros años de los códigos postales se refiere a las carretas tiradas por caballos o bestias, como le llamaban también en el libro, y bicicletas, motocicletas, cuando aparecieron los vehículos motorizados, pero todos ellos tenían una limitante, que eran los pesos. El cartero debe de llevar un costal, un morral que sea manejable. Entonces, cuando había algunos paquetes que él no pudiera manejar, porque implicaba que o llevaba el paquete o llevaba más cartas, no podría entonces en ese momento llevarse. En ese punto se tenía que quedar en la lista. El cartero lo que hacía era hacía una notificación de que tenía un paquete en lista para que fuera a recolectarlo. Este uso específico de las listas ya era determinante para terminar los procesos postales. ¿Cuál era el término de los procesos postales? El primero, la entrega. El segundo, el retorno al domicilio. El tercero, la espera para poder ver si alguien reclamaba esa correspondencia y si no, esa lista decía, ¿sabes qué? Hay que mandarla a rezagos. Es por eso que los invito también a ver la plática de rezagos que está aquí en mi oficina. Para 1904, en el Diccionario Postal Ilustrado, Velarde indica que la lista ya era uno de los medios más eficaces, con mayores garantías de identificación de los destinatarios. ¿Por qué? Porque cuando se estableció totalmente, la gente iba específicamente al correo para preguntar si no había correspondencia para ellos. Ahorita lo vamos a ver. La lista ya servía como un registro para el correo. Era una constancia nominal del paso de las correspondencias por las oficinas de correo, tanto enlace, destino, como en las de origen. Y ahorita vamos a ver cómo funcionaba con algunos ejemplos. También se menciona que era una gran ventaja para su consolidación, que cuando el remitente no conoce el domicilio del destinatario, tenía el recurso de designar la lista, que siempre es consultada por el público en general o había sido consultada por el público en general. Las consideraciones para encontrarse en la lista y hacerse de conocimiento público
son y eran cuando la carta que se envió que enviaba el destinatario, el remitente, perdón, llevaba descrita la palabra lista, ¿ok? También aquellos que no tenían indicado destinatario, número de apartado o la palabra poste restante eran enviadas directamente a la lista. Los envíos de vuelta a los remitentes sin domicilio ni caja de apartado. También aquellas depositadas con irregularidades susceptible de subsanarse, como la correspondencia con falta de porte o toda aquella correspondencia insuficientemente franqueada. Recordemos que la falta de porte, también los invito a ver otra plática que está por ahí en mi oficina, es si requeríamos 10 centavos para el envío, cuando se detectaba en el correo se le colocaba que faltaba un porcentaje de ese porte. Entonces se dejaba en la lista para que el destinatario fuera y liquidara con su respectiva multa ese porte faltante. Y la correspondencia insuficientemente franqueada, que parecería lo mismo, pero en realidad no, era aquella que definitivamente no iba a salir de la oficina de origen de la del remitente, y entonces el remitente cuando volvía a ir al correo iba a encontrar su nombre o su carta en la lista. Entonces él podía ir y pagarla para que pudiera salir a su destino. Las listas debían formarse en orden alfabético de apellido sin abreviaturas. Y bueno, ¿cómo debía de llenarse correctamente una carta enviada a lista? Estas podían o no llevar el nombre completo, inclusive se podían colocar solamente las iniciales, si así se prefería. Debía de llevar el nombre de la población e indicar el medio lista, ¿ok? Los manuales del correo nos dicen que este es un ejemplo de cómo debería estar lleno, ¿no? Decía, hay que tener el nombre, podían ser no el nombre completo, pueden ser las iniciales, tenía que estar la palabra lista, lista de correos, y tenía que estar la población. Si alguna de estas faltaba, no iba a ser enviada a lista. Y lo más probable es que se tuviera que retornar al remitente. Un ejemplo es esta carta que les muestro aquí. Esta está enviada del Distrito Federal a Londres, pero le pone lista de correos. Como esta está enviada al extranjero, aquí le ponen posta restante, que era el término también para en inglés, o más dicho, el término universal que se podía entender en cualquier parte del mundo y que estaba establecido también en la Unión Postal Universal. ¿Cómo se reclamaba? Bueno, era identificándose en la forma en que el administrador o empleado postal lo estime conveniente. Sin embargo, una de las herramientas que había para poder identificarse ante el correo para todo este tipo de procesos postales era la cartilla de identidad. Con esta, inmediatamente el que llegara a reclamar tenía fácilmente su identificación. Sin embargo, había otros protocolos, por ejemplo, en los mismos procedimientos y manuales del correo, en la capacitación de los servidores postales, decía que el administrador podía pedirle al destinatario ser acompañado por dos personas que lo conocieran para que verificara que él fuera la persona que está en el destinatario y reclamaba la correspondencia. Entonces, así de básico podía ser también la reclamación de una pieza que se encontrará en lista. ¿Dónde se conservan dichas piezas? Ok, la administración determinaba un lugar de entrega, la cual llamaría departamento de listas, en el cual se asignarían tres pichoneras, así tal cual lo dice el procedimiento de lo que es este manual que se llama Prácticas del Servicio Postal, que es un manual que aparece desde 1890 hasta principios del siglo pasado, y dice que estas tres pichoneras, la primera tenía que tener 30 casilleros y la siguiente dos de 70 cada uno. Este era más o menos el modelo que indicaban. ¿Ok? El departamento de listas se encargaría también del manejo del poste restante, el cual se colocaría en la pichonera de 30 casillas.
en conjunto con la correspondencia con mala dirección y correspondencia insuficientemente franqueada o falta de porte, así como la correspondencia carente de dirección o dirección ilegible. Los siguientes dos pichoneras se asignarían una a cartas y otra a impresos y demás clases correspondientes, todas aquellas que cumplieran con aquellas características o que estuvieran con la palabra lista de correos. ¿Ok? Actualmente, y de hecho formatos anteriores, eh, el correo desarrolló este formato que está pegado justamente en la parte donde se entrega la correspondencia, que es la lista de correos. Aquí se pone siempre un número, se le asigna un número. Ese número, ahorita lo vamos a ver, se colocaba regularmente con el lápiz de cera, y era un número consecutivo. Este número consecutivo no era la llegada, sino era el orden alfabético empezando por el apellido. Entonces se ordenaban de manera alfabética, se anotaba el nombre y a cada uno se le asignaba el número del 1 al 10. Así la gente cuando fuera a pedir su carta buscaba en la lista donde se encontrara una R, veían Ramírez, veían Mario y entonces veían el 8 y ahí podían ir a decir, vengo a pedir la carta que es la número 8 de la lista de correos. Esta lista estaba en dos juegos, según lo que me explica también el correo. Estaba en dos juegos, uno se pegaba a la entrada, otro lo tenía el servidor postal. Entonces, cuando la persona revisaba esta lista, el servidor postal checaba nada más en su documentación que fuera la persona, se identifica y en ese momento se busca su pieza y se le entrega. Ahora vamos a ver algunos casos. Las cartas que son enviadas a lista de correos, que no son cartas destinadas, que fueron enviadas por parte de un protocolo de falta de porte porque no se puede entregar al destinatario, porque nunca fue reclamada, son cartas muy vistosas. Entonces vamos con esta. La primera es una carta de 1915. Estamos en un periodo revolucionario en México. Muchos de los destinatarios no se localizaban, algunas otras oficinas no estaban disponibles. Vamos, había muchas situaciones. Entonces, cuando no se podía entregar porque tenía un destinatario, se mandaba a lista. ¿Ok? Este sello morado que se encuentra aquí era el que lo indicaba. Cuando terminaba esta lista, tenía que ser devuelta al remitente. También puse esta pieza porque la manita que ustedes ven aquí es una devolución al remitente, pero indicaba que ya había estado en directorio, lista y posta restante, que prácticamente son los procedimientos por los cuales pasa una carta que no es reclamada. Esta es otra carta. Esta tiene dos listas, como lo podemos ver, una en Torreón, otra en Zacatecas. ¿Cómo se entiende esta carta? Bueno, necesariamente tenemos siempre que estar viendo la parte frontal, pero esta carta sale de Zacatecas hacia Torreón y en Torreón no se puede entregar, ahí se mantiene. Esta carta no es destruida como indica el procedimiento de rezagos, porque nunca se ve aquí que esté enviada a rezagos. Entonces, lo que se hace es prácticamente 2 años después, se envía nuevamente a Zacatecas. Y en Zacatecas, al momento de recibirla, buscan cumplir con su procedimiento de lista, ¿ok? De ponerla al público para que el público pueda reclamarla. Entonces, ¿cómo sabemos que cómo termina esto fuera? Porque posiblemente el remitente visitó la lista, la encontró y la rescató. Es como se explica que estas piezas se encuentren circulando actualmente o se encuentren entre el material postal que nosotros coleccionamos. Aquí viene una carta también muy interesante porque es el mismo procedimiento el que se aplica para las cartas del extranjero. Esta carta sale de Ámsterdam a México. No se puede encontrar el apartado postal, porque aquí le ponen caja de correo o apartado postal, pero no le ponen el número.
¿ok? Entonces la mandan esperando que en el correo conozcan el apartado postal de la Compañía Mexicana de Seguros y Ahorros y la Aurora, Seguros La Aurora. Entonces, ¿qué ocurre con esta carta? Me voy al reverso. Se va a lista primera. La lista primera era la que estaba a la vista de la gente, ¿ok? La lista segunda era la que estaba previa, que es la que se ve al frente, segunda lista, a lo que era algunas piezas se iban a rezagos y otras se iban al retorno de origen. Esta se va a la segunda lista previamente antes del retorno a Ámsterdam nuevamente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo que tiene primera y segunda lista. Esta es otra lista, otra lista que eh, también sale, me parece, de Aguascalientes. No es cierto, es de San Luis Potosí. Este es es un envío urbano que nunca se puede entregar también. Aquí están los números que les indicaba con lo que es el lápiz de cera para tener el número que se encontraba en la lista. Y esta en la parte posterior, que es importante, prácticamente no fue reclamada en San Luis, se tuvo que enviar a México. En México, antes de ser destruida, por eso está aquí este rezago, porque recuerden, si vemos la plática de rezagos, todo lo que estaba en las oficinas al interior de la República tenían que ser enviadas a la Dirección General si no contaban con el departamento de rezago correspondiente. Entonces, San Luis Potosí envía esto a México. Allá en México es enviada a rezagos y es donde aparentemente tiene este segundo número de una lista de espera previa a su destrucción. Otro ejemplo también de marcas postales de lista es esta de Veracruz, de Orizaba. Se va a lista y una vez que cumple su tiempo de espera, aquí le ponen cumplió en lista. Esto quiere decir que tenía que ser enviada ahora a su oficina de origen y volver a entrar a una segunda lista o ser reclamada por el remitente, y si no, tendría que haber sido enviada a rezagos. ¿Ok? Y aquí tenemos también otro ejemplo muy vistoso de una carta que se intenta entregar, no se puede hacer la entrega, se manda lista, pero antes de enviarse lista, fue pregonada. No se puede localizar a la persona, entonces se manda, cumple su término de ley y se manda eh, es- al remitente. Esta carta es una carta que sale o que bien llega de Suiza a México y es por eso que no se va a rezagos, sino va directamente al retorno al origen. Pero podemos ver aquí que el correo hace todo para intentar entregarla. La manda a una espera, la pregona, la manda al directorio, no se pudo, entonces se reenvía al remitente. Voy a agradecerles mucho. Sé que hay muchas dudas. Tengo algunos otros ejemplos que podemos ver de acuerdo a las dudas que ustedes vayan externando. Espero que haya sido de su agrado y eh, quedo abierto a a sus preguntas. Gracias. Mario, muy interesante, pero tengo una pregunta. Sí, Rafael. Eh, si iban destruidas, ¿cómo seguimos viendo esas cartas? Porque yo tengo similares y me pregunté eso también. No todas serán destruidas. El, cuando se iban a rezagos, todavía hacía aún una espera. Esa espera, antes por lo menos en México, había dos fechas de destrucción. Era a la mitad del año y el 31 de diciembre, el último día. Entonces, todas estas cartas que en algunas decían, de acuerdo a la época,
decían algunas, tiene que esperar en listas 7 semanas, en otras tiene que esperar en listas 2 meses. Entonces, esos tiempos eran antes de irse a rezagos, ¿ok? Oh, Pero cuando llegaba a México a rezagos, todavía entraba a un directorio o entraba a una segunda lista y podía reclamarse. Entonces, a pesar de que encontramos algunas piezas que están en rezagos, puede ser, o sea, hay dos caminos. El primero, pensando bien, es que ya estando en rezagos en México, en la Dirección General, o en rezagos en su población, fueron rescatadas de último minuto. Fueron, oye, ¿sabes qué? Yo intenté enviar una carta y me dicen que nunca llegó. A ver, pásale por aquí, ven en la lista, aquí está tu nombre como remitente, aquí está tu carta. Entonces, ¿cómo las entregaban? Tal cual como las había manoseado el correo, ¿no? mm, Entonces, porque sí, o sea, efectivamente, cuando ya estaban en rezagos, el siguiente paso era la destrucción. Pero si están afuera, esa puede ser una posibilidad. Otra posibilidad es, que es muy común en México también, que cuando llegaba la hora de la destrucción de esas piezas, filatelistas llegaban al correo y decían, oye, no las destruyas, yo soy filatelista, regálame los timbres. No, pero no hay tiempo. No, yo me llevo los sobres, sácale lo de adentro. Y sí, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se sabe si fueron er- eh, rescatadas o no? destruidas o no. Número uno, cuando ya estaban en rezagos, muchas veces, bueno, el sello, si está completo, voy a buscar una que tenga el sello completo, porque sí tengo unas. Eh, Cuando tienen el sello completo, quiere decir que posiblemente no se entregó, ¿ok? Ajá. Pero, y que se pidió al final. Pero cuando están de nuevo, está el sello y ese sello fue abierto, como esta, quiere decir que sí fue reclamada, porque cuando la reclamaron, pues la persona volvió a abrir la carta para ver si estaban Sí, su comunicación ahí. Porque el correo lo único que extraía antes de la destrucción de la carta era valores, cheques, joyas que se enviaban a un departamento que iba a prácticamente a destinarlas para otros ejercicios, o también estaba la posibilidad de, si eran materiales peligrosos o algunas cosas, destruirlas o el en conjunto con contenido que es estos. privado, pues Pero el destruir contenido el privado, la contenido que carta es seguía privado, adentro, tenía que seguir adentro. Esa parte no se tenía que tocar, no se tenía que extraer. pero Por eso cuando las cuando, destruían, no, sí, cuando destruían la el destruían con contenido que todo sí lo de es adentro. privado, de naturaleza privada, Exacto, sí, sí, y sí, ahí dejaban el sí, envelope que un coleccionista lo podía tener porque no dice nada mucho. exacto. Pero sí, estas cartas, antes de esa destrucción, había la posibilidad de que todavía el remitente las reclamara, hasta el último minuto. Prácticamente es como una pena de muerte. Podía Sí, hablar el sí. gobernador y decir, te salvas. Gracias, Mario. No, de nada. Mario, volviendo, digamos, ese sobre que tú mostraste ahorita, ese último que nos enseñaste, debo entender entonces que todas estas no tienen atrás dirección de remitentes. Algunas no, por eso es que se buscaban los segundos remitentes. Pero ese es un proceso de devolución y Ujú, rezagos. Como no tenía remitente y se intentó entregar, se ponía en lista para ujú, que el destinatario lo reclamara. sí. No lo reclamaba, entonces abrían la carta, Ujú, buscaban dónde estaba algo de información del remitente. Regularmente eran hojas membretadas, ujú, regularmente venía la fecha, ujú, decía Querétaro ujú, a noviembre 24 de 2025. ujú, Entonces, en ese momento ya tenían por lo menos ciudad. ujú. Leían la carta, llegaban al fondo y decían, con cariño, Mario. Entonces, ¿qué hacían? Anotaban con rojo esa información. Ah, ya. Ajá. Mario, Querétaro. Y la Sí, reenviaban de vuelta a Querétaro, la sellaban. Aquí dice Servicio Postal Mexicano, sí. Ah, ya. cerrado oficialmente.
Esta no es de rezagos, sí, esta fue para inspección sí, y de ahí se iba a... Sí era del departamento de rezagos sí. porque era el que las abría, pero se iba de nuevo ahí y ahí es donde podía ser reclamada. Y, Entonces, ujú. era parte del procedimiento. Y actualmente, Mario, ¿existe ese mismo procedimiento para una carta en México que caiga rezagos o ha cambiado? Sigue existiendo rezagos. El problema de rezagos actualmente es que es cada oficina o cada administración Ujú. del estado tiene su propio rezago. Ya no se Sí. tienen que enviar a la Ciudad de México. Al menos de 40, 50 años a la fecha, Ujú. cada administración del estado tiene, o regional, porque hay administraciones que comprenden dos o tres estados. Por ejemplo, Sí. Jalisco, me parece que cubre Zacatecas y otro estado. Ujú. Entonces, la administración está eh, concentrando esos tres estados y hay un solo rezago para todas ellas. ¿Qué pasa? Ah, Que se destruye. ujú. Y ahí es donde yo tengo la certeza de que se puede solicitar Sí. los sobres, porque Martita, en paz descanse, la presidenta que era del Club de Querétaro, iba y metía un escrito. Hoy somos el Club Filatélico de Querétaro, nos gustaría solicitar el apoyo para obtener las estampillas de las cartas en rezagos. Y Ujú. entonces lo que hacía es que unos días antes de que esas cartas fueran destruidas, con la supervisión de una persona del correo, le Ujú. permitían cortar los timbres Sí. y se llevaba ya fragmentos. Ujú. Y en algunas ocasiones, pues se llevaba uno que otro sobre completo, que no había Sí. ningún problema, porque no se llevaba lo del interior, solamente se llevaba el sobre, ¿no? Sí. Entonces sí existe, ya no se hace el intento por hacer una devolución, o sea, Ujú. prácticamente mucho de lo que entra a rezagos se queda en el Estado y se desaparece, principalmente correspondencia ordinaria, Sí. la básica. Ujú. La correspondencia registrada es obligatoria que se reenvíe a su origen Ujú. porque lleva un porte que paga y cubre ese servicio. Ujú. Entonces, si termina en rezagos, es porque incluso no se pudo retornar al remitente. Entonces, cuando ya el remitente no lo puede recibir, hicieron su tercer intento, entonces sí a rezagos y prácticamente a la destrucción de esa pieza, que sí pasa, sí llega a pasar. O sea, sí se encuentran algunas cartas registradas en rezagos, pero la mayoría de las veces también el remitente las reclama en el correo. Hay un periodo de reclamación que es prácticamente esta lista y es cómo se hace el reclamo. Una cosa bien importante, eh, puse ahí en la parte que en la lista se Ujú. integraban todas las piezas que tuvieran remitente, que, o, que no tuvieran una dirección escrita correctamente o que no tuvieran destinatario. Y decía ahí, excepto las que tienen el destinatario completo, Ujú. las que van a cajas de apartado, porque si tiene apartado número 9 aunque no traiga el nombre o no traiga la dirección, tiene que llegar al apartado número Ujú. 9 de la ciudad. Y las de poste restante, porque poste restante era un servicio de ocurre, Ujú. entonces no estaba abierto al público. Se da por entendido que había sido notificado el destinatario para que fuera a recolectar al correo, ¿no? Cosa que en la lista no pasa. En la Sí. lista están ahí y tú tienes que ir y preguntar por ellas. Ay, interesante. ¿Y cuánto, tal vez me lo perdí, cuánto era el tiempo máximo de espera? Es muy variado de acuerdo a la época en México. O sea, e incluso eh, estaban también la posibilidad de que el destinatario, el remitente, perdón, diera una instrucción postal, que era eh, Como a la veces que ponían, leyenda. después de tantos días, devuélvase. Exactamente, Ujú. exactamente. Esta leyenda, en los centros Falta. postales estaba como opción aquí Manténla arriba. ahí, permíteme. Ahí. En los centros postales estaba esta parte como opción, Ujú. que era prácticamente devuélvase a los tantos días, ¿no? Ujú. Si no se llenaba, nuevamente iniciaba su proceso
a listas, rezagos y destrucción. Pero cuando estaba esa instrucción no se esperaba los días de ley. Sí. Eh, en la plática de rezagos vienen los tiempos porque está más relacionado al envío a rezagos a la entrega o a la recolección de parte del destinatario. Ah, ya. Voy a compartir una de rezagos de Honduras, pero es el único ejemplo que tengo, que originalmente iba para posta restante, después fue a rezagos y después, bueno, la devolvieron, pero tiene las dos marcas, devolución y rezagos. Aquí viene. Solo que es obviamente algo más moderno a lo que lo mostraste, pero Ujú. iba a posta restante como que no, o sea, nunca se reclamó, pasó a rezagos. Y solo déjame ver atrás, pero voy a cambiar el reverso, es este aquí. Supongo que de abril, la siguiente marca en diciembre. Porque aquí la Ujú. procesan y deciden regresarla a Nueva York después de todo ese tiempo. No sé por qué esperaron tanto. Sí, pero sí es la única marca de rezagos Que hay que hemos visto que aquí. Sí, no he tienes. visto otra, no he visto otra. Pero muy interesante todo el sistema de México, de cómo manejaban la política de sellarlas, tener un cierre, eh, bueno, y también el trabajo de investigación, a ver si encontraban algo del remitente, si no estaba la dirección claramente escrita en el sobre. Eso es interesante. Así es. Este ejemplo, que no lo puse Ah, en la parte de la manténlo ahí. presentación, ujú. Ahí. Este ejemplo es una carta Ujú, que sale de Colima ujú, y va a Sonora, si no me equivoco. El Vicente, perdón, a Puebla, ¿ok? Va a Puebla. ujú. Sí. Entonces, aquí es algo interesante porque se hace el intento de enviar, de entregar, y Ujú, aquí dice, el cartero número 10 ujú, explica que no puede hacer entrega porque falleció. mm, mm. Entonces, a un fallecido había la posibilidad de que se pudiera reclamar. No se iba a Sonora, mira, Hermosillo, Sonora. Sí. Entonces, ya estando aquí en la lista, espera sus días, tiene remitente Ujú, y entonces, ¿qué hace? Se envía nuevamente a Colima. sí. Y ahí en Colima ya es reclamada Ujú, por el remitente. sí. Entonces, los ejemplos son muchos porque las posibilidades de uso de la lista eran Ujú. enormes. ¿Y todavía es popular lista? Porque me imagino, antes me Sí, parecía que era más popular que ahora, pero todavía tiene no, bastantes. sigue siendo muy popular. Realmente es bastante eh, solicitado. Esta es otra. Esta es la que les mostraba. Cumplió en lista. Ujú, Ujú. Esta aparece. En el frente vienen los tres procesos. sí. No fue reclamada, cumplió el término de lista y entonces es enviada a Ah, rezagos. interesante. ¿Ok? Entonces están prácticamente los tres momentos. Y otra. Perdón, Ujú. te voy a preguntar, si ya para reclamar en lista, si no se paga nada. Te lo No, pregunto porque me pareció aquí una vez y tal vez te debería esa consulta, pero me pareció que aquí, al momento de reclamar en lista, como que hacían el cobro como de una tarifa local y le agregaban una estampilla y la cancelaban. Pero hace tiempo no he visto a alguien en el correo aquí yendo y pidiendo algo en lista. Pero tendría que no. averiguar o mandarme una carta lista a ver cómo la manejarían y la reclamar después. Solamente se cobraba
eh, un porte adicional si no llevaba el porte completo. Ujú. Y Ah, eso ok. sí está en los procedimientos Ujú. y lo menciona ahí. Si la Sí. carta va con insuficiencia de franqueo, tiene que ir a lista. Cuando la gente checa en lista y dice, oye, tengo Ujú. una carta en lista, el servidor postal sabe por qué está ahí. Entonces dice, sí, señor, le faltan 4 centavos, así de que cáigase con 8, porque la multa era El el doble. faltante más otro tanto igual. Ujú. Entonces tenía que pagar 8 centavos y entonces en ese momento se los devolvía y sí tenía que adherir como prueba Ujú. las, los 8 centavos faltantes. Ah, ya. Entonces eso tenía que ocurrir, ¿no? Ah, ya. Perfecto, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, no miro manos en alto, Mario, así que muchísimas gracias por la charla, muy interesante. No, muchas gracias a ustedes por Gracias por estar estar aquí. presentes, sí. Y